Yo quiero que vayamos al Evangelio según San Juan y vamos a ir al capítulo 9. Oremos al Señor primeramente. Padre Celestial, nuestro Dios, nuestro Señor. Sabemos, Señor, que las cosas que tú tienes preparadas en tu palabra para nosotros son como un festín para nuestra alma. Y, Señor, aunque otros no crean, nosotros te creemos, porque tú eres el camino, la verdad, la vida. Tú eres el agua viva que calma la sed de amor en nuestros corazones. Tú eres, Señor, la luz del mundo, sin la cual nadie puede encontrar la puerta del redil donde estás tú, el buen pastor, para recibirnos y para regocijarnos contigo. Bendiga, Señor, esta porción de las Escrituras que vamos a leer y el mensaje que tú quieres entregarnos a través de tu Espíritu para edificación de tu iglesia. Que tu nombre sea glorificado en cada corazón esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el capítulo 9 del Evangelio de Juan. ¿Todos lo encontraron? Muy bien. Es un capítulo hermoso. Y dice así. Gracias, mi amor. Para los que no saben, es mi esposa, por eso yo le digo mi amor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé, y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, y él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tienes? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho,
y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y él dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le dijo: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué capítulo más hermoso? Es como una película. Yo, en lugar de ver una película en la tele, prefiero leer una historia así en la Biblia, ¿verdad? Pero aquí, ¿quién comenzó con las dudas en todo este capítulo? Los discípulos, los que caminaban con Jesús. Llegaron con la pregunta que mucha gente se hace aún en nuestros tiempos. Y le preguntaron sus discípulos al Señor diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Yo podría preguntarle a ustedes, ¿qué piensan ustedes de esa pregunta? Pero esa pregunta le responde la Biblia. ¿Sabe que en su soberanía permisiva, Dios permite que a veces nazcamos con defectos en nuestro cuerpo? ¿Para qué? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, Jesucristo vino a hacer toda la voluntad del Padre de este mundo. Amén. Y Él vino para que las obras de Dios se cumpliesen. La principal obra que Jesús hizo fue rescatarnos de medio de las tinieblas del pecado, rescatarnos de la muerte y del infierno y poner nuestros pies en un camino seguro que conduce al cielo, porque Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre sino por Jesús. Entonces nosotros salimos de la ceguera espiritual para reconocer el camino, la verdad y la vida, para reconocer que Jesucristo es la luz que necesitaban nuestros ojos espirituales. Hermanos, pero aquí es una cuestión, una pregunta que muchas religiones han hecho de esto hasta una doctrina, ¿saben? Hay gente que a usted le duele el codo y dice: algún pecadillo tendrás por ahí, por eso es que te está doliendo el brazo, ¿verdad? O le duele el estómago: ¿cómo te estás portando con el Señor? Porque a lo mejor el Señor te está castigando. El Señor no castiga así. El Señor no castiga así. ¿Sabe por qué yo sé que no castiga así? Porque Jesucristo no vino al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y el Señor no nos castiga. El Señor no es sádico. El Señor no está con un látigo esperándonos pasar para darnos un latigazo en la espalda y decir: yo estoy aquí y estás pecando. No. No es así que Dios funciona. Dios no es un verdugo. Dios no es un Dios sádico que se goza en el dolor de las criaturas que Él creó. Dios es amor. Y en su amor nos proveyó las soluciones para nuestra vida. Y por cierto, la Biblia aporta solución a todo lo que ustedes puedan imaginar que es un imposible en nuestras vidas. La Biblia tiene para todos los gustos. Hermanos, nosotros vemos a través de la palabra de Dios de que las obras de Dios fueron manifestadas en ese ciego.
No era que sus padres habían pecado o que él había pecado, lo dijo claro Jesús. Pero había nacido así para que las obras de Dios se cumplieran. Ese ciego era una herramienta de Dios para cumplir Dios sus obras a través de ese ciego y a través de la persona de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Y sin que usted lo sepa, tal vez Dios está utilizando su propia vida para cumplir sus obras en esta tierra. De hecho, lo está haciendo esta mañana a través de su palabra. Entonces, ¿qué sucede? De que Cristo, el Mesías, el Mesías de Dios, el enviado de Dios, había venido para hacer las obras de Dios. Y para Jesús era de primera importancia hacer las obras de Dios. Cumplir la tarea que Dios le había encomendado hacer. Y nosotros sabemos que las Escrituras nos enseñan ampliamente sobre esto. Porque Jesús vino a renovar, a hacer todo nuevo en nosotros. De allí que, bien dice la Escritura, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son ellas nuevas. Es allí que tú comienzas a detestar el pecado que ofendía a Dios. Es allí que tú comienzas a ver con los ojos espirituales. Es allí que tú comienzas a caminar por el camino correcto de una manera recta y no a intentar de hacerlo todo bien para Dios. Eso se llama obras carnales. Tenemos que hacer la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Es que creamos en su Mesías, en Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual Dios envió para darnos vida y vida en abundancia, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Amados, el Señor nuestro Dios es soberano. A Él ninguno de nosotros le podemos decir lo que tiene que hacer. ¿Amén? Aclaremos bien el esquema para que nadie se equivoque. Él hace como a Él le place. ¿Amén? Muchos dicen, pero Dios es sádico. ¿Cómo se le ocurrió que el diablo viene a hablarle mal contra Job, por ejemplo? Y él le da permiso para que pruebe a Job y para que el diablo haga lo que quiera con Job, excepto que no le quite la vida. Y el Señor tenía una garantía de sus labios puesta sobre el servidor Job, que era un hombre rico, próspero, bella familia, una gran hacienda. Era un hombre importante de su época, pero ese hombre tenía algo muy particular por encima de sus riquezas. Él temía a Dios. Él tenía un temor reverente de Dios. Y le dijo, tócalo. Tócalo. Y el diablo le dijo, lo voy a tocar y vas a ver si no te maldice en plena cara. Y le quitó su riqueza, le quitó su familia, le quitó todo, le quitó su salud. Y le vino a Job como una lepra sobre él, donde se rascaba con una teja. ¿Conoce usted una teja? Se rascaba con una teja porque el ardor, la picazón de su cuerpo era tan grande y lo vieron en tal situación que aún su mujer, su esposa, le dijo, ¿sabes qué, Job? Maldice a Dios y púbrete de una vez por todas. Muere. Es mejor que estar en esas situaciones. Y este Job mira a su esposa y le dice como una mujer fatua, insensata, irreverente has hablado. O sea, la esposa ahí se perdió una linda oportunidad de quedarse calladita y habría pasado por sabia. ¿Verdad? Cuidado con lo que hablamos a veces, porque a veces decimos cosas que van a dañar a los otros en lugar de hacerles bien. Entonces, ¿por qué lo hizo Dios de esa manera con Job? Porque Él es Dios. ¿Tú creaste a Job? No, fue Dios que lo creó. ¿Fuiste tú que le diste riqueza a Job? No, fue Dios que lo hizo prosperar. Entonces, ¿qué le podemos criticar a Dios? Si Él es soberano, absoluto, Él reina. Y nadie le dice a Dios lo que Dios tiene que hacer. Insensatos algunos dicen, ay, ¿por qué Dios permitió eso? Y hablan con un corazón crítico hacia Dios, como si fueran más sabios que Dios. Entonces, vemos que en la soberanía permisiva de Dios, Dios hace cosas que Él solamente tiene las respuestas. Al final de esa prueba, Job, ¿qué pasó con él? ¿Murió? No.
Dijo, Jehová dio, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y la prosperidad de ese hombre fue el doble después, y le nacieron otros hijos, y su esposa, que había hablado mal, quedó, ¿cómo se dice? Calladita. Y dijo, Señor, yo de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Qué hermosa actitud de Job, ¿verdad? ¿Por qué? Porque respetó la soberanía de Dios. ¿Y qué podemos decir también? Que los propósitos de Dios tienen un papel importante en estos asuntos. Los propósitos de Dios no son tus propósitos necesariamente. Porque tan alejado como está el cielo de la tierra, son lejanos nuestros pensamientos de sus pensamientos. Dios es soberano y nosotros somos sus criaturas. Creación de Dios. Creación de Dios. Hermanos, aunque Jesús no negó la conexión entre pecado y sufrimiento, Él rechazó el hecho de que ciertas situaciones de pecado pueden conducir a ciertas personas al dolor, a la tristeza y al sufrimiento. Por ejemplo, si una persona se droga todos los días, si una persona bebe alcohol hasta que le salga por las orejas, si una persona se lo pasa en carreteo y en perreo, como dicen muchos por ahí, ¿qué le va a esperar? ¿Que después le va a tener el hígado del porte de una pelota de fútbol? Y va a decir, ¿por qué Dios permite eso? Ay, ¿por qué Dios no me cuida? ¿Por qué Dios es así conmigo? Y mucha gente lo hace. Y muchas veces vienen delante de Dios y le dicen, ay Dios, quítame este dolor. Yo si pudiera responder, le diría, le hiciste, paga. Porque yo no te creé con ese hígado así. Yo no te creé de esa manera. Yo te creé, mi creación hacia ti fue limpia, impecable, normal, pero tú echaste a perder lo que yo creé. Y eso es lo que pasa en muchas partes de la sociedad. Que mucha gente después que está, como se dice, agarrado de la última punta de la cuerda, listo para caer al precipicio, le echan la culpa a Dios. ¿Por qué Dios? Hermanos, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y el Señor le responde y le dice, no es que pecó este ni sus padres. Y ahí los dejó marcando ocupados a los discípulos. Entonces, si no fue ni sus padres, ni este, ¿qué pasó? Entonces, ¿por qué es ciego? Y le dice, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él, y me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Vamos a explicar eso. Jesucristo no vino a ninguna otra cosa, ni a crear religiones, ni a hacer ninguna otra cosa que hacer las obras de Dios. Y el Mesías de Dios había sido anunciado ampliamente por los profetas. Y los profetas habían hablado de él, de cuál iba a ser su misión en este mundo, ¿verdad? Mira, vaya a Isaías 29. Vamos a ir unos 500 años para atrás de donde estamos hablando. Isaías 29, sí. Mira lo que dice en el versículo 18 y 19. Mira lo que dijo el profeta Isaías sobre el Mesías. Dice, en aquel tiempo, o sea, en el tiempo en que el Mesías iba a estar en este mundo, en aquel tiempo los sordos oirán. Antes de creer en Cristo, ¿era usted sordo a la voz de Dios? Yo era sordo. Y ahora yo puedo oír. Y eso es un milagro, mis hermanos. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y las tinieblas. ¿Qué dice? Los ciegos de los ojos verán. ¿Por obra de quién? Por obra de Jesucristo. Mire, vaya a Isaías 35. Isaías 35. El profeta sigue hablando. Y mire lo que dice Isaías 35. Verso 4 y 5. Dice así: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién es el que estaba en la cruz del Calvario? Dios pagando
por tu pecado. Dios dándote la vida que no tenías porque estábamos muertos, súper muertos y requete muertos en nuestros pecados. Y no había escapatoria para nosotros, solamente la puerta era necesaria. Y para poder ver la puerta, que es Jesucristo, teníamos que ver claramente. Y dice, decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Otra vez los ojos de los ciegos están mencionados aquí en la tarea mesiánica. Mire lo que dice el capítulo 42. Vamos al capítulo 42. Capítulo 42 y versos 6 y 7. Dice así. Dice, y yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. ¿A quién le está hablando? A su Hijo Jesucristo. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. ¿Para qué? Para que abras los ojos de los ciegos y para que saques de la cárcel a los presos. ¿Cuál cárcel? ¿Colina? ¿No? ¿La penitenciaría? No. Para que venga a libertarnos de las garras del diablo, porque éramos prisioneros de Satanás. Estábamos prisioneros y encadenados y muy bien encadenados por el diablo para que no nos acercáramos a Dios. Por eso es que hay tanta gente dura de corazón, que cuando le hablamos de Jesucristo no nos quiere escuchar, porque sus cadenas todavía no están rotas. Amados, entonces la tarea mesiánica era hacer las obras de Dios. Y hacer las obras de Dios era venir a este mundo, escúcheme bien, y hacer lo imposible para que usted y yo tuviéramos esperanza. Para que usted y yo tuviéramos solución. Para que usted y yo pasáramos de muerte a vida, pasáramos de las tinieblas a la luz, pasáramos de hijos del diablo a hijos de Dios. Para que nos arrepintiéramos de nuestros pecados y para que nos visitara Dios en Jesucristo. Y allí la vida comienza. Allí todo es diferente. ¿Me siguen? Estamos en el punto que queremos citar. Mira lo que dice Mateo 11. Mateo 11, 4 y 5. Vamos ahora unos cuantos cientos de años más adelante. Mateo 11, 4 y 5. Y dice así la palabra de Dios. Mateo 11, 4 y 5 dice, respondiendo Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Quién era Juan? Juan es el profeta que precedió al Mesías y que nunca hubo otro como él en la tierra. Él cumplió perfectamente su ministerio para preparar el camino del Señor, aún al costo de su propia vida. Él miraba su vida como ninguna cosa que aferrarse. Y él fue muerto por un pagano. ¿Cómo murió Juan? Decapitado, le cortaron la cabeza. Y mira lo que dice aquí. Juan envía a algunos a preguntarle a Jesús si era él el que tenía que venir o si había que esperar a otro. Mira la respuesta de Jesús. Haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio, la buena noticia, la solución para el alma. Eso es el evangelio. ¿Pero qué dice al comienzo? Los ciegos ven. ¿Se da cuenta la maravilla que vino a hacer Jesucristo? Vino a hacer cosas que eran imposibles para el ser humano. Porque yo le digo, un ciego es un ciego. Pero cuando interviene la mano de Dios, puede hacer toda una diferencia. ¿Quieren que le cuente algo anecdótico? A lo mejor se van a reír, no sé. Yo preparé este mensaje con un solo ojo casi. Porque me dio una conjuntivitis en el ojo derecho, que tuve que sacarme mi lente de contacto
porque yo tengo una miopía fulminante. Fui ya operado el ojo izquierdo, pero del ojo derecho todavía no soy operado. Entonces tengo que usar un lente de contacto para compensar mi ojo correcto. Y mi esposa me puso el lente de contacto y me ardía esto como ají en el ojo. Y ahí, cerrando un ojo, logré, y poniéndome lentes por encima, logré preparar este mensaje que hablaba de un ciego. Qué paradójico, ¿eh? Y el Señor me permitió prepararlo por misericordia. Hermanos, por eso es importante que ustedes oren por los que predican. Entonces, vemos que en la labor, la obra de Cristo era hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es hacer la obra de Dios en la tierra. Él vino en Jesucristo a hacer toda la obra de Dios. Ahora, miren lo que dice Isaías 61. Volvamos de nuevo 600 años para atrás. Isaías 61. Que me gusta escuchar el sonido de las Biblias. Isaías 61. Dice de la siguiente manera. El versículo 1 y 2. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, dijo el profeta. Porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová, el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, etc. ¿Cómo comienza el texto? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Vamos a Lucas 4:18. Lucas 4:18. Los voy a hacer trabajar esta mañana. Lucas 4:18. Y dice así, Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Habría escuchado usted por casualidad esta misma frase en otra parte de la Biblia? ¿Dónde? Decir que los profetas que hablaron de Jesús no se equivocaron. Y los predicadores que hablen la doctrina correcta de Jesucristo y de Dios y de su palabra en nuestros tiempos no se equivocan. Los que hablan de una buena doctrina. Porque hay mucha falsa doctrina que anda corriendo por el mundo. Pero aquí el Espíritu del Señor dice, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Se da cuenta? A mí lo que me impresiona del Señor Jesucristo es que a su solo nacimiento, más de 100 profecías sobre su persona se cumplieron al pie de la letra. Y eso me da a mí la garantía de que el Cristo, el Mesías en el cual yo estoy creyendo, no es un falso. Es el Dios verdadero entre nosotros. Es el que tenía que venir, esa respuesta que necesitaba Juan el Bautista. Es el que necesitábamos para nuestra salvación y para nuestra solución. Y Él no es una religión, es una relación personal con Él que va a edificar tu fe. No tenemos fe, yo espero, entre todos los que estamos acá, usted no tenga fe en una religión, por favor, pero sí tenga una relación sana, pura, santa, con aquel que tenía que venir. Con el Dios de los cielos a morir en la cruz del Calvario, para pagar por la deuda que tú tenías con Él, para saldar cuentas, para darte un cheque en blanco, con el cual tú firmaras solamente y te apoderaras de todos los beneficios que contiene ese cheque. Hermanos amados, volvamos a la historia de Juan 9. Entonces las obras de Dios se manifestaron en aquel ciego y a través de Jesucristo. Cristo hizo algo muy espectacular, muy especial. Dice que escupió en tierra e hizo lodo con la saliva
y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Por qué hizo eso Jesucristo? ¿Se ha hecho la pregunta usted? Si me equivoco, me dicen, pero con la Biblia en mano. ¿Quién creó a Adán y Eva? Dios. ¿Y cómo lo creó? Del polvo de la tierra. ¿Sabe qué? No lo dice la Biblia. Tal vez yo especule un poco lo que voy a decir. Pero si Jesucristo hubiera querido, con sus dedos le hubiera sacado los ojos a ese ciego y le hubiera hecho un par de ojos nuevos con barro para que viera correctamente. ¿Sí o sí? Porque Él es Dios. Dios. ¿Qué nombre le dieron a Jesús? Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Maravilloso, ¿eh? Si Cristo hubiera querido, le hubiera sacado de la cuenca los ojos que tenía ciego y le hubiera puesto 2 ojos nuevitos hechos con barro a ese ciego. Pero, como Dios se relaciona con nosotros, quiso también que el ciego colocara su parte. Y le untó con ese barro los ojos y le dijo, ahora ve y lávate en el estanque de Siloé. Tuvo que buscar el estanque. ¿Se da cuenta que Dios no nos da nada gratuito? Lo único gratis que nos da Dios es Jesucristo en la cruz por nosotros. Pero Él espera que cuando estamos relacionándonos con Él, nosotros hagamos las cosas con Él. Por eso cuando nos subimos en auto para viajar, mi esposa esta mañana dijo, Señor nuestro Dios, guíanos en el viaje a la iglesia, cuídanos de todo mal, bendíganos y protéjanos de todo accidente en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y yo que respondí al lado? Amén. Tenemos que estar nosotros continuamente trabajando junto a Dios y con Dios y para Dios. Porque si le dejamos toda la tarea a Él, no somos nosotros estatuas. Somos seres humanos creados a su imagen y semejanza y podemos hacer cosas muy buenas con la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios, todas nuestras obras son obras de inmundicia. Pero con la presencia de Cristo, nuestra obra toma valor. Y le puso el barro en los ojos a este ciego preguntando, tatoneando, llegó hasta el estanque de Siloé y se lavó y regresó viendo. ¿Qué creen ustedes que había en el corazón de ese ciego? ¿Tristeza o alegría? Ese hombre tiene que haber estado más contento que indio con espejo. Porque a fin de cuentas él podía ver a las personas, podía ver sus pies, podía ver el camino, podía ver la luz. Por mucho tiempo había estado en tinieblas, porque un ciego está en tinieblas y a veces no sabe lo que hace. Pero allí Dios le proveyó luz a través de sus ojos. Por eso se dice que los ojos son la lámpara del cuerpo. Si tú miras buenas cosas, tu ser está limpio. Pero si miras malas cosas, te das cuenta que dale a Dios. Hermanos amados, y se vaya a Siloé. Ese Siloé que significa enviado. ¿Por qué lo envió a Siloé? A la poza de Siloé. Tal vez le quería refrescar la memoria a este ciego, el Señor Jesucristo. Le dijo, ándate allí a la poza del enviado. Y cuando él escuchó enviado, dijo, este tiene que ser el Mesías. Tiene que ser el Cristo. Lo vamos a ver en el texto. Y se fue y regresó viendo. Y entonces los vecinos, los copuchentos, que antes habían visto a este ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, otro a él se parece, otro decía, yo soy, él decía, yo soy, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Porque era algo espectacular. Que antes andaba tatoneando ahí con un bastón y buscando cómo bajar de una piedra, no sé, y después caminaba normalmente. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo, él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate, y fui, me lavé y recibí la vista. Mire qué simple. ¿Sabe qué?
ese hombre no fue nunca más el mismo de antes. ¿Estamos de acuerdo? Ese hombre no fue nunca más el mismo de antes. Había pasado algo en su ser. Y yo creo que este hombre sentía gratitud, sentía gozo. Y le preguntan a él, ¿dónde está él? ¿Dónde está Jesús? ¿Cómo le iba a poder decir si cuando él se fue estaba ciego todavía? ¿Se da cuenta? El alboroto de la gente nos hace reflexionar. La gente se equivoca aún con los ojos abiertos. ¿Sabe? ¿Qué sé yo? ¿Dónde está él? Si cuando yo fui para allá yo estaba ciego. Y cuando volví ya no estaba. ¿Qué le está diciendo con eso? Qué admirable que ustedes ven y todavía no lo han visto a él. Es lo que le está diciendo. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había ciego. ¡Ay! Ahí fue donde cometieron el peor error de sus vidas estos vecinos. Lo llevaron ante los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Eran religiosos, judaizantes, testarudos, cabezones, que se creían que veían todo a la luz de las escrituras, de los antiguos pergaminos, pero que no sabían absolutamente nada. Se lo voy a explicar. Primeramente, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo. Primer punto. Estos fariseos eran celosos de la ley. Y eran tan celosos de la ley que la ley les caía encima como una guillotina así. Porque si cometían un pecado, infringían un punto de la ley, fallaban en todas. Entonces, lo llevan allí y también los fariseos le preguntan cómo había recibido la vista. Y él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé. Lo mismo que le dijo a los vecinos. ¿Qué otra cosa les podía decir? ¿Cierto? Así que ya los fariseos sabían la verdad, los vecinos curiosos sabían la verdad. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, hablando de Jesucristo, porque no guarda el día de reposo. Yo me los veo allí con esas túnicas blancas, sepulcro franqueado, le dijo Jesucristo. No guarda el día de reposo. Jesucristo en una de sus intervenciones le dijo, vosotros sois ciegos que conducís a ciegos. Y si dos ciegos van juntos, caerán juntos en un hoyo. Lo contextualizo un poquito. Y le dan tremenda calumnia a Jesucristo. Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas cosas, estas señales? Y había disensión entre ellos mismos. Ni ellos mismos estaban completamente de acuerdo. Entonces volvieron a decir al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pobrecito, me lo imagino ahí entre medio de puros viejos cabezones, ahí con túnicas blancas, unos barbas que liga por acá, y el pobrecito que es profeta tal vez, no sé. Pobrecito, qué cuadro tan dramático para él. Pero los judíos no creían que él había sido ciego, más encima. O sea, no creían ni en Jesucristo, ni creían que el pobre hombre había sido ciego. Y que tampoco había recibido la vista. Hasta que llamaron a los padres. Y ahí metieron al baile a los padres. Y ahí llegaron los padres y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo? Versículo 19, el que vosotros decís que nació ciego. El que vosotros decís que nació ciego. ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Más claro que el agua. ¿Quién mejor que la mamá y el papá lo sabían? ¿Cierto? Pero ¿cómo pues ve ahora? ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos. Porque no estaban ahí los papás cuando Jesucristo hizo el lodo. O quien le haya abierto los ojos, tampoco lo sabemos. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué, caballero? Edad tiene, pregúntenle a él, pues. Pregúntenle a él. Y él hablará por sí mismo. Es que ya le había hablado, pero no le creían. No le creyeron ni a la mamá, ni al papá, ni al hijo ciego.
ni a la gente que le vino a dar testimonio, ni al ciego mismo. Entonces, ¿en qué creían estos fariseos? Eran unos cabezones de primera, ¿verdad? Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Eran tan buenas personas que la gente tenía miedo de ellos. Qué buenos líderes espirituales, ¿eh? Nada mejor que tener un líder espiritual al cual yo le tenga miedo. Horrible. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Tremenda cosa, ¿verdad? Por eso dijeron sus padres, edad tiene preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Aparte de eso, lo quieren obligar a hacer una cosa que era mentira. Mire qué buenos líderes espirituales. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces respondió y dijo, y aquí comienza no solamente este hombre, no solamente sanado de su ceguera física, sino que comienza a ser sanado de su ceguera espiritual. Y es rico cómo se ve la transformación en su corazón. Él está pesando entre lo que Jesús hizo, con el amor con que lo trató, con la bondad con que lo hizo, y sus palabras tiernas y dulces, y la actitud de estos sepulcros blancados que eran los fariseos. Entonces él respondió y dijo, el hombre que era ciego, dijo, si es pecador, no lo sé, ningún juicio contra Cristo. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Como que le está diciendo, díganme algo contra eso, pues. ¿Verdad? Le está haciendo burla prácticamente a los entendidos y sabios fariseos. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? Ah, qué gente, ¿ah? Qué gente. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Y aquí viene la pregunta del millón que le hace a los fariseos. ¿También vosotros queréis haceros sus discípulos? No, este pobre ciego no entraba en la sinagoga nunca más. Le iban a cerrar la puerta, pero así en plena nariz. No tenía escapatoria este pobre ciego y su familia también. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. ¡Ah! ¡Qué simpatía!, ¿no? ¡Qué oscuridad espiritual! ¡Qué ceguera en estos hombres que se creían sabios y entendidos! Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. ¿Y las Escrituras? ¿Los profetas no hablaron de él? ¿Qué es lo que leímos recién de los profetas? Que tenía que venir Dios entre nosotros en el Mesías para dar vista a los ciegos. ¿Se da cuenta que ni siquiera estudiaban la palabra y se creían sabios y entendidos? Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso. Yo lo veo allí al hombre ciego. No sé por qué me lo imagino medio chiquitito así. Y los otros todos mirando con los dientes que le sonaban. ¿Ya? Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso. ¡Qué simpleza de corazón! Versículo 30. Que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Como diciéndole, ¿no necesitarán que le abra los ojos a ustedes también? ¿Se da cuenta? El ciego era ciego, pero no era tonto. No era un necio. Él seguramente había escuchado quién era Jesucristo, quién era el Mesías. Y tal vez había escuchado que los fariseos le hacían la guerra a Jesucristo porque les venía a echar a perder el negocio. Sabemos, dijo, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Y de dónde sacó esto el ciego? ¿Un pastor pastoreando a los fariseos? ¿Se da cuenta? Para que las obras de Dios se cumplan. Tenía que nacer ciego
para que la obra de Dios se cumpliera a través de él, aún en medio de los fariseos. ¿Qué es lo que está haciendo el ciego? Le está anunciando la solución para ellos, para su ceguera espiritual. Le está anunciando las buenas nuevas. Dice el hombre, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. ¡Wow! A mí me gustaría conocer en la eternidad a este ciego, para preguntarle cómo el Señor le abrió los ojos. Respondieron los fariseos y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Y no sé si hasta recibió una patada por detrás y saliendo del lugar donde estaba. Le expulsaron. Eso era el último eslabón de una conversación donde la otra parte no quiere comprender nada. La grosería, ¿verdad? La violencia. Cuando una persona ya no tiene palabra para defenderse, recurre a la violencia y a la grosería y al maltrato. Eso hicieron los fariseos, los religiosos, con el pobre hombre, el viejo ciego, vamos a llamar así. Oyó Jesús pues que le habían expulsado y le buscó. Qué rico, ¿eh? A ti te buscó también Jesucristo. Cuando no servías para nada, cuando todos te expulsaban, Jesucristo te buscó. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Yo me imagino a ese hombre abriendo los ojos grandes y mirándolo. Qué rico. Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Estaba conociendo a aquel que le había hecho el milagro. Y cuando conocemos al que nos hace los milagros, nos enamoramos de ese personaje, ¿verdad? ¿Está usted enamorado de Jesucristo? Yo sí. Y le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo. Él es. ¿Qué dijo el ciego? Creo, Señor. Y le adoró. Tú estás aquí esta mañana porque creíste y viniste a adorar. Porque tu ceguera espiritual llegó a su fin. Si quieres continuar siendo ciego espiritual, es tu elección. Pero Jesús te ofrece sanidad a tus ojos espirituales, para que le conozcas, para que camines con Él, para que le sigas y para que le reconozcas en todos tus caminos. Creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Hablando de los fariseos, que se creían que veían muy bien las cosas de Dios y que se llenaban la boca con Moisés. ¿Y quién era Moisés? Moisés era la antesala de Jesucristo, un libertador paciente que sacó de Egipto a un pueblo rebelde, que le dio la espalda a Dios después de haber tenido toda la bendición que Dios podía haberle dado a un pueblo hasta la tierra prometida. Le dieron la espalda y no lo honraron como Dios. Más bien se entregaron a su lascivia y se entregaron a la adoración de ídolos que no eran dioses. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, no se habían ido todos para la casa todavía. Al oír esto le dijeron a Jesucristo, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hay tantas cosas que decir sobre este solo capítulo. Hay tantas cosas que compartir. ¿Sabe usted? Este texto nos revela algunas características de la incredulidad voluntaria.
Los fariseos eran incrédulos voluntarios. Yo no puedo creer que todos los fariseos, que eran judíos, que por su ADN, por sus venas corría sangre judía, no creo que todos no habían leído al profeta Isaías. Pero, para hacer causa común, negaron a Jesucristo. Y este texto nos revela algunas de esas características vitales de la incredulidad humana, voluntaria. Primeramente, si tú te encuentras en la lista de lo que yo voy a dar aquí, es pura coincidencia. El incrédulo establece parámetros falsos. El incrédulo establece parámetros falsos. Lo que yo diga es verdad, la pura y santa verdad, y nadie me dice lo contrario. Ese es un parámetro falso. El incrédulo, segundo lugar, quiere más evidencias constantemente, pero nunca las evidencias le bastan. ¿Sí o sí? Yo quiero creer en Jesucristo, pero que el Señor se muestre a mí primero. Muéstrame a Dios. Una vez un compañero de trabajo me dijo, muéstrame a Dios. Y te creo. Y dije, qué insensatez. Qué ceguera espiritual. El incrédulo realiza investigación sagrada en su entendimiento con base en su propia ignorancia. Yo conocí a un hombre que andaba con un tremendo libro debajo del brazo, que lo era la Biblia. Y me dijo, este libro lo escribió una persona muy entendida de las cosas de Dios. Pregúnteme usted lo que quiera, y yo se lo respondo con este libro. Y yo le dije, bota tu libro a la basura porque este libro os queda toda la verdad. Ese libro fue escrito por un pecador como tú. Pero este libro fue escrito por un santo, con un santo espíritu. Y este libro no se equivoca. Otro aspecto, el incrédulo rechaza los sellos y las evidencias. El incrédulo rechaza los sellos y las evidencias. Aquí le llevaron al hombre. Le hicieron preguntas y más preguntas, pero no le encontraron ninguna solución. Porque no creían en Jesucristo. Y ellos en el fondo sabían que era Jesucristo que había hecho el milagro. Y el ministerio de Jesucristo se caracterizó por milagros latentes, como 2 más 2 son 4, ¿sí? No de que, me saldrá este milagrito, no me saldrá. No, Él lo dijo y así se hizo. Él resucitó a los muertos. Él hizo caminar al paralítico. Él hizo oír al sordo. Él hizo que el ciego viera. Y cuántas cosas más, que si las pudiéramos escribir, dijo Juan, faltarían libros en este mundo. Hermanos amados, otro aspecto es que el incrédulo es egocéntrico, sin una visión telescópica espiritual sobre Dios. Él quiere que Dios esté ahí a la par de él, a la misma estatura de él y siguiendo sus propios caprichos. El incrédulo confía más en su propio error voluntario que en la luz verdadera de Jesucristo, el Mesías. ¿Prefiere usted esta mañana ser un incrédulo o creer en la obra de Dios que el Altísimo hizo a través de Jesucristo? Si en esta mañana tú te sientes en tu corazón que eres como ciego espiritual, que necesitas la luz de Cristo, Él quiere sanarte. Y si quieres recibir esa sanidad espiritual y quieres vencer esa ceguera espiritual, solo Cristo lo puede hacer y nadie más. Vamos a inclinar nuestro rostro. Yo quiero orar por ti. Si tú eres un ciego, una ciega espiritual, yo quiero orar por ti. Y toda la iglesia ore junto a mí. Padre Celestial, las cosas maravillosas que tú hiciste en otro tiempo las puedes hacer todavía hoy. Porque tú sigues sanando la ceguera espiritual de mucha gente.
Señor, aún frente al enojo, la cólera de los fariseos contra el Señor Jesucristo y contra su sanado, Señor, aún contra la opinión de la gente que no cree en ti, tú nos quieres amar y tú quieres actuar en nuestras vidas. Señor, dígale, dame la convicción de que tú eres la solución para el mundo y que no hay otra. Señor, tú dijiste la noche viene donde nadie puede trabajar. Y la noche es símbolo de tinieblas, de oscuridad. Y la noche para ti era la cruz, era el Calvario. Ya no podías trabajar porque te llevaban amarrado a ese madero. La noche para ti, Señor, fue tu muerte hasta que tú resucitaste. Pero, Señor, hoy día tú estás vivo y sigues trabajando porque tú eres luz. Y la luz para nosotros es muy importante, Padre Celestial. Señor, danos esa luz, porque sin esa luz seremos siempre ciegos espirituales. Y tú dices en tu palabra que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Tú no te quedaste en la muerte, Señor, tú no te quedaste clavado en la cruz, tú no te quedaste encerrado en un sepulcro solitario, sino que resplandeciste, porque prevaleces contra las tinieblas, resucitaste. Hago una pregunta esta mañana. ¿Quieres tú recibir la luz de Cristo? ¿Quieres tú ver espiritualmente? ¿Quieres tú recibirle al Señor como lo hizo aquel ciego, con alegría, con gozo y con convicción en tu corazón? Por favor, ponte de pie donde estás allí. Póngase de pie, declarando así que usted acepta y cree en Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por quien podamos ser salvos, sino solo por Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quiere usted ponerse de pie? Hágalo por Cristo. ¿Quiere que le diga lo que Cristo hizo por usted? Él no se puso de pie. Él fue levantado en el madero y abrió sus manos y le clavaron sus manos y sus pies. Lo coronaron de espinas. Le dieron a beber vinagre y lo escupieron en su rostro porque era tu pecado el que estaba pagando en la cruz del Calvario. Él murió por ti en tu lugar. ¿Quisieras tú ofrecerle tu vida y vivir para Él? Póngase de pie, por favor, o simplemente levante su mano y dígale así: Señor, creo en ti. Creo en ti, quiero amarte, quiero vivir contigo, quiero creer con todo el corazón en mi relación personal contigo. No dejé para mañana lo que puede hacer hoy, porque del mañana nadie está seguro. No tenemos el control de nada. Es Dios el que tiene el control de todo y aún de cada uno de nosotros. ¿Quiere usted vivir con Cristo? Levante su mano. Porque vivir sin Cristo en este mundo es demasiado peligroso. Levante su mano. No tenga vergüenza de que lo que van a decir al lado suyo, el que está a su derecha, a su izquierda. Esto es algo personal. Levante su mano. Jesús levantó sus dos manos para identificarse contigo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Puede bajar su mano.